Primero quería comentaros el por qué yo estoy aquí hablando de Nuevo Actán, un tema que no es propio de mi línea de investigación. Mi línea de investigación es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, concretamente la arquitectura de Enrique María Repulles y Vargas, un arquitecto que todos creo que conocéis alguna obra de él, por lo menos la más famosa es la Bolsa de Comercio de Madrid. Pero bueno, resulta que no tiene ningún tema que se ajuste específicamente a la vivienda obrera, aunque su discurso de aceptación en la Real Academia de Bellas Artes fue sobre vivienda, pero vivienda colectiva en general. Cuando estábamos pensando en organizar este congreso, al inicio de las bombas de ideas que tuvimos hacia más o menos un año y medio, porque siempre la organización de cualquier congreso lleva acarreada muchísimo trabajo, muchísimo tiempo anterior, pensábamos terminar este congreso haciendo una visita a Nuevo Actán, precisamente para poner en valor esta localidad tan interesante. Curiosamente, a la vez que teníamos esa bomba de ideas, clausurar el congreso allí, los profesores de proyectos, justamente ese año, en el 22, Aurora Herrera y Eduardo de la Peña, que luego van a participar también activamente en el congreso, primero con una ponencia y después también dirigiendo la mesa redonda. En el caso de Aurora Herrera, ya veréis que va a ser la que va a moderar esa mesa redonda, en donde estará Judith, Carlos Abricio y Luis Moya. Bueno, pues empezaron a trabajar también con sus chicos en Nuevo Actán. De hecho, muchos de ellos, entre los que se encuentra Manuel Bartolomé, que además es becario de Historia de la Arquitectura y es una persona que está participando muy activamente con nosotros en esta disciplina y en esta materia, pues incluso van a hacer su proyecto de fin de carrera en Nuevo Actán. Debido a todo esto, pues le dijeron: Blanca, ¿por qué no hablas tú un poquito de Nuevo Actán? Evidentemente, lo que voy a haceros simplemente es poneros en contexto, deciros tres cosas históricas, tres datos, pero la máxima especialista de este tema, por lo menos a mí me lo parece actualmente, es Beatriz Blasco. Realmente, si queréis profundizar en el tema, lo que mejor podéis hacer es ahondar en sus publicaciones y en su equipo de investigación, que además es un equipo de investigación multidisciplinar y tremendamente interesante. Entonces, por eso quería, ¿no?, lo primero, comentaros, ¿no?, ese contexto. He titulado mi charla Juan de Goyeneche, un emprendedor en los siglos XVII y XVIII, porque justamente en un congreso como este no solamente son importantes, ¿no?, las obras realizadas, sino también quiénes son los patrocinadores de esas obras. Por eso, precisamente, también ayer acabamos con la magnífica comunicación de don Silvestre Segarra y de toda su familia, hablando, ¿no?, de la colonia que nos ha permitido realizar este congreso. Lo que estáis viendo es un árbol centenario, una olma, de las muchas que se plantaron en la conexión entre Nuevo Actán y Madrid en ese siglo XVIII, y que desgraciadamente, debido a una enfermedad, la que es la grafiosis, pues fueron destruidas, atacadas por esa enfermedad, y es la única olma, además en femenino, que conservamos, ¿no?, en este recinto. Entonces, también, como hemos hablado también en el congreso de la importancia de las visiones periurbanas, del paisajismo, por este motivo también me gustaba empezar, ¿no?, con esta sugerente imagen. Nuevo Actán se encuentra
encuentra situado en la provincia de Madrid, está muy cerquita y a la vez muy lejos, está a unos 50 kilómetros aproximadamente de la capital, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Alcalá de Henares, en una zona que puede parecer actualmente también un páramo apartado, que puede sorprender. Cuando Juan de Goyeneche elige ese lugar, precisamente lo eligió por su cercanía con estas dos urbes, tanto como por Madrid, ¿no?, que está siendo capital de las Españas ya desde la segunda mitad del siglo XVI, pero también con ese importantísimo núcleo de intelectualidad que era Alcalá de Henares, en la zona de la cuenca del Henares, en una zona también con cercanía de poder sacar la piedra caliza de los páramos, con un acevedo también para poder sacar material para que sea utilizable en sus fábricas, de tal manera que ya os digo, aunque pueda sorprender actualmente, hay un porqué, ¿no?, de esa ubicación. Justamente, bueno, esta imagen responde un poco incluso, ¿no?, a esa idea que os estaba comentando. La imagen, ¿no?, de aquí es justamente el enunciado con el que están trabajando nuestros chicos en el área de proyectos. Y por cierto, se me ha olvidado también comentarlo, que nosotros queríamos abrir este congreso no solamente de especialistas, sino precisamente también a nuestros alumnos, que son la razón, ¿no?, por la que realmente la universidad existe. Juan de Goyeneche fue un emprendedor, ¿no? ¿Qué es ser un emprendedor? Busqué lo que decía, ¿no?, sobre un emprendedor, tanto en el diccionario de la Real Academia como también en una herramienta que utilizan muchísimo nuestros alumnos, que es como el Santorum, que es la Wikipedia, ¿no? Y entonces dicen que emprendedor es alguien que emprende con resolución acciones, empresas innovadoras, aplicado a persona, usado también como sustantivo. Emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y que, conociendo los riesgos, emprende la acción de organizar los recursos necesarios para crear, fundar una empresa o negocio, con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad, obteniendo una respectiva ganancia. Bueno, además es el tema actualmente también con los nuevos emprendedores, todo lo que parece también que la juventud todos quieren ser youtuber también o influencer, porque lo entienden también como una nueva oportunidad, ¿no? Bueno, pues en esta línea, pues ser emprendedor siempre es difícil, y lo sé por experiencia, porque mi marido fue uno de estos emprendedores. Es a veces una misión imposible, y sobre todo en España. Un poco de esto también hay con Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche ha estado muchas veces como mirado de una manera casi caprichosa. De hecho, en una publicación de los años 80, un periódico de los años 80, cuando se hablaba de Nuevo Actán, se hablaba del capricho de un sibarita, como si fuera algo simplemente caprichoso, anecdótico, de alguien que quiere hacer, no, un lugar de recreo. Nada más lejos realmente de esta intención por parte de Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche y Gastón vivió además en una época complicada, de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Él va a nacer en 1656 en Arizkun, en Navarra, justamente en el Valle del Baztán. Por eso después a su poblado le llamará Nuevo Baztán, y va a morir en la capital de los reinos de las Españas, en Madrid, en el propio lugar donde él ha creado, ¿no?, este poblado, en Nuevo Baztán, en 1735. Justo cuando él nace, en el año 1656, Velázquez, nuestro gran Diego Velázquez, el autor más importante de la pintura barroca española, estamos por lo tanto inmersos en el
periodo estilístico, ¿no?, barroco, justamente en ese año Velázquez está pintando Las Marinas, su obra maestra, y que dentro de las muchísimas interpretaciones que se han realizado sobre la obra, se dice que también es una autoafirmación del artista. Yo creo que también algo de autoafirmación del artista, de la autoafirmación de la obra, de la personalidad, también hay en Nuevo Baztán. También en ese poco tiempo después, ¿no?, de cuando Velázquez pinta Las Meninas en 1656, posteriormente, ¿no?, en el año 1660, Velázquez va a morir, y al año siguiente el príncipe Felipe Próspero, al cual había retratado en este retrato del año 59, va a morir cuando apenas tiene 4 años, con lo cual el problema de sucesión dinástica va a ser tremendamente complicado. La mortalidad infantil en esos momentos, en esos finales, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XVII, era tremenda. Se puede constatar, por ejemplo, en el cuadro que estáis viendo, por la cantidad de amuletos que lleva el príncipe Felipe Próspero colgado, ¿no?, en su cinturón. Ya os digo, él va a morir con 4 años, pero al poquito tiempo, ¿no?, de la muerte de Felipe Próspero, en noviembre del año 61, va a nacer Carlos II. Carlos II se convertirá en la esperanza de la sucesión dinástica, pero Carlos II, debido precisamente a esos matrimonios consanguíneos que se producían en la dinastía de los Austrias, va a ser una persona enfermiza. De hecho, cuando muere su padre, que muere en el año 1665, y él tenía 4 años, todavía no podía andar. Felipe IV no vio nunca andar a Carlos II. Muere su padre, se convierte en el rey de las Españas, no, primero, claro, auspiciado por la regencia de su madre, la reina Mariana, y justo también en ese año en el que muere Felipe IV y empieza la regencia de Carlos II, en Madrid va a nacer el otro protagonista de Nuevo Baztán, que es su arquitecto, José Benito de Churriguera. Nació en marzo de 1665 en la capital, hijo de una familia de artistas vinculados sobre todo a los retablos, y que luego se va a convertir en el máximo exponente de lo que muy bien ha llamado Beatriz Blasco el barroco característico y castizo español, ¿no? Se va a convertir en el artista más carismático, ¿no?, de ese barroco español, junto con Teodoro Ardemans y junto también con Pero de Rivera. Ese es el panorama, un poquito, ¿no?, en el que nos estamos moviendo. Juan de Goyeneche, como os comentaba, nace en el Valle del Baztán, en Arizcún, forma parte de una familia hidalga, él no tiene título nobiliario, sí que posteriormente no lo tendrán sus sucesores, y había la costumbre de que las tierras las heredaran los mayores, ¿no?, de esa familia. Él va a realizar se va a trasladar pues sabemos que antes de los años 70 a Madrid, va a formarse dentro del Colegio Imperial de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús, un centro intelectual de primera categoría, de primer orden, en donde, por cierto, también estuvo la Escuela de Arquitectura de Madrid. De hecho, antes que os hablaba de Repullés y Vargas, precisamente aquí es donde estudió arquitectura Repullés y Vargas en ese siglo XIX. Gracias precisamente a esta institución entra en contacto con una serie, ¿no?, de intelectuales, ¿no?, y de gente muy asociada al poder de la corte real, y entre las personas que va a encontrar, ¿no?, en este ámbito estará también Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, que posteriormente será
válido de Carlos II y que les va a abrir este personaje y otros más también las puertas, ¿no?, a poder entrar en los vínculos cercanos a esta corte real. En relación con esto, por eso también entrará, ¿no?, a formar parte de la familia Balanza, se casa con María Balanza, su suegro estaba muy relacionado precisamente, ¿no?, en estos ámbitos, y en 1697 va a empezar su labor como editor. Su aspecto más destacado precisamente es su participación con esa Gaceta de Madrid, una publicación muy novedosa porque estaba muy en contacto también con lo que se estaba realizando en Europa en aquellos momentos. Yo creo que precisamente en este vínculo de esta relación, ¿no?, en este ámbito de cultivo, en esta cuestión social, es cuando conoce las obras de Colbert, las teorías de Colbert. De hecho, como os comentaba, Beatriz Blasco, ¿no?, sus investigaciones las titula precisamente como Nuevo Actán, como algo inspirado por estas teorías colbertianas. De esto se habló también, se mencionó también en otras comunicaciones de ayer. Se produce el fallecimiento al poco tiempo de Carlos II, concretamente en el cambio de siglo, en el año 1700, y comienza en España pues se produce el cambio dinástico que todos conocen, de la dinastía Habsburgo a la dinastía borbónica, y empezarán unos 14 años realmente complicados debido a la guerra de sucesión, que no de secesión, que se provoca entre 1701 y 1714. Va a entrar, ¿no?, al gobierno, ¿no?, de Felipe V que, bueno, después de una sucesión y de avatares, ese periodo intermedio en el que deja su cargo a manos de su hijo, que después fallece, bueno, pues va a llegar hasta su gobierno hasta 1746. Todos sabéis que es el realizador de La Granja, etc. Bueno, pues en este ámbito, justamente cuando se está produciendo la guerra de secesión, en esos años de principios del siglo XVIII, es entonces cuando nace Nuevo Actán. Nuevo Actán, que el maestro Checagoitia definió como el ejemplo más castizo de nuestro barroco español. También ayer se dijo muchas veces que era del proceso ilustrado. Quiero recalcar que realmente estamos en ese periodo anterior incluso, ¿no?, como os comentaba, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Elige el lugar, por lo que anteriormente os he comentado, relacionado antes también con una población, ¿no?, que está muy cercana, que sí que ya existía, que era Almeda de la Cebolla, actualmente llamada Almeda de las Fuentes, en donde se realiza en las inmediaciones una fábrica de paños, debido precisamente a abastecer a las tropas, a las milicias de Felipe V. Curiosamente, el que había sido muy partícipe de esa corte Habsburgo, enseguida va a defender también la causa borbónica. A partir de ahí, por eso también tiene una serie de privilegios. Nuevo Actán, cuando empieza a plantearse en su cabeza, enseguida también contacta con José Benito de Churriguera. Sabemos que aproximadamente hacia 1709 es cuando comienzan esos contactos y esa programación de este poblado con esas teorías colbertianas que os comentaba, y entendiéndole tanto con una pragmática en el que se construyan unas fábricas que no solamente tienen que ver con los paños, luego fábricas que también se ampliaron a otras disciplinas, sino también con una zona no solamente productiva, sino también de vivienda para el propio Juan de Goyeneche y su familia, y vivienda para los que trabajan en esas fábricas. El planteamiento del trazado urbano tiene que ver
ver con un eje principal, norte-sur, pero también con la conexión, ¿no?, desde la zona del palacio con la parte, ¿no?, con la conexión del acceso hacia Madrid. De tal manera que podemos articularlo como dos ejes principales, pero también con un planteamiento en cuadrícula y sobre todo con una interrelación de plazas trianguladas visualmente, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, lo podéis ver aquí. Esto sería el palacio, esta sería la calle principal, la arteria principal, ¿no?, en el que va a haber una sucesión de casas cada vez más humildes. Las más prestigiosas estarían cercanas a la zona del palacio. La zona no más humilde sería la Plaza de la Cebada, que veis en esta parte de acá, pero no es solamente desde mi punto de vista por esa cuestión clasista, sino también por una cuestión funcional. El colocar también aquí las casas de los agricultores tiene también que ver con el facilitar el acceso más rápido, más funcional a la zona de cultivo. Está situada en la parte de atrás. Como os decía, en relación también con el palacio se articula esa conexión, ¿no?, con la capital del reino, con Madrid, que se plantea también con una plantación de olmos, que como os comentaba también al principio. La zona de fábricas va a estar relacionada, ¿no?, con todo ese conjunto. No es mi labor ahora explicaros exactamente cada uno, solamente dar pequeñas pinceladas, ¿no?, porque ya os digo y vuelvo a recalcar, visitar las publicaciones de Beatriz Blasco. Se utilizará la piedra caliza de los páramos, ¿no?, como material fundamental de la construcción. Se va a articular también en un planteamiento en cuadrícula donde estarán esas principales piezas que os decía, donde ocuparán un papel tremendamente importante también las plazas. Plazas que serán la plaza de fiestas, que veis aquí detrás del palacio, la plaza principal de la iglesia, delante del palacio y iglesia, y la plaza del secreto o plaza del mercado, vinculada con la plaza de la forja, porque precisamente en esta zona de aquí es por donde entraban las mercancías hacia la fábrica de paños, que estaba situada aquí, y en donde se podían fácilmente meter las mercancías y conectar con la Olmeda, que está la zona de la Olmeda de la Cebolla, como os comentaba, que estaría en esta parte de por aquí. Las fábricas tuvieron su momento de apogeo hacia 1719-1720, año en el que se instala también la fábrica de cristales y vidrios finos, que posteriormente sería el antecedente de la que todo el mundo conoce, de la Real Fábrica de Cristal y Vidrios y Cristal de la Granja. Y curiosamente, en ese momento, que es su máximo apogeo, también empieza su decadencia, por una serie de cuestiones que tienen que ver también con los suministros, con la competencia leal o desleal que se va haciendo también de estos productos desde Francia. Pero el caso es que, bueno, ahí es también situado donde estaban a estar situadas, ¿no?, esas distintas fábricas de paños, de sombreros, de cristal, de tejidos, posteriormente utilizando y reaprovechando la sosa para reinventarse, que es lo que tiene que hacer siempre cualquier buen emprendedor. Se hará una fábrica de jabones, después una fábrica de seda. Bueno, el caso, entendiéndolo como algunos también han querido ver en Nueva Actán, nuestro primer polígono industrial. Virginia Tovar, otra de las grandes por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, de especialistas de nuestra arquitectura barroca, definió el arte barroco como el arte de la persuasión. Es verdad, el barroco es el arte de la persuasión, de la teatralidad, de la sorpresa, y uno de los aspectos importantes era precisamente esas visiones no trianguladas que se iban a producir desde las plazas. Los dibujos de Manuel Bartolomé se pueden apreciar precisamente bastante bien esa triangulación, esa idea de arquitectura de la persuasión, arquitectura de la sorpresa o de la teatralidad, ¿no?, que es el barroco, y las conexiones que se producen con esas distintas plazas. Para que podáis también verlo muy rápidamente, fijaros cómo la plaza de fiestas, que tenía una entidad importante en cuanto a escala, en cuanto a tamaño, en la que se articula no solamente la parte trasera del palacio e iglesia, sino también las dependencias de los operarios que van a trabajar en las
en las fábricas, ¿no? Pues está conectada, como os decía, con la fábrica, con la plaza del mercado y la plaza, ¿no?, también de la Borja, y aquí estaba situada, ¿no?, la fábrica de tejidos. Esta es la plaza principal, ¿no?, la que luego por esta línea se conecta con Madrid, y podéis ver aquí también las casas de los operarios con una zona trasera. En este lugar de festejos, por tanto multidisciplinar, de aparato, de propaganda, se van a realizar actividades de todo tipo, hasta también corridas de toros a las que van a participar la corte real, y este es el arco de conexión entre la plaza de festejos o de fiestas y la plaza del Secreto o plaza del mercado. Desde ahí, si salimos, ¿no?, de este arco, también podemos ver en estos recorridos cómo se producen también esas interconexiones, un poco actualmente ligeramente desvirtuadas por las últimas intervenciones que se han realizado a nivel de consolidación de ese espacio, ¿no?, las conexiones, ¿no?, que se producirían, ya os digo, desde ahí, está colocado también el punto visual, y desde ahí iríamos hacia la plaza de la principal, representativa, del Palacio Iglesia, en donde también me gustaría destacar otro aspecto que preocupaba también a Goyeneche, esa vinculación no solamente con la productividad, sino también con la dignificación de un espacio también. La preocupación, por otro lado, también de conexión, de formación espiritual y no solamente formación fabril. Por eso hay esa conexión, ¿no?, entre el espacio público, el espacio fabril, la arquitectura representativa palaciega y la arquitectura religiosa. Como dato, creo también interesante y curioso, creo que también es destacable cómo se articula todo este conjunto, que a la vez es un conjunto, pero a la vez y tiene un programa identificativo fácilmente reconocible, pero a la vez también distinto. Claramente identificamos, ¿no?, a la iglesia y la zona palaciega, y cómo este punto de conexión se va a producir precisamente en este torreón, que a la vez es torreón del palacio, pero también torreón de la iglesia. Ahí Churriguera hace una proyección de un estilo más contenido, no del que todo el mundo asocia generalmente a la palabra churrigueresco, y yo creo que tremendamente interesante. La iglesia obviamente se va a dedicar a San Francisco Javier como buen navarro, y ahí se van a bautizar precisamente también todos los que nazcan en este nuevo poblado. Muchas veces se ha dicho que la mayoría de población son agotes que vienen desde Navarra. No es verdad, o sea, vienen agotes, pero no solamente agotes. Curiosamente, para deciros, el primer bautizo que se hace en esta iglesia es de una familia que viene de Granada, de la ciudad de la que yo soy. Bueno, no os voy a explicar evidentemente la iglesia, no es mi cometido, como os decía, estamos viendo simplemente esa articulación. De ahí nace la arteria donde están todas esas casas que antes os comentaba al principio, ¿no?, donde la imagen se va haciendo cada vez más doméstica, más agraria. Y posteriormente, bueno, en este barrido y en estas pinceladas solamente comentaros que en el año 35 fallecería Goyeneche. Anteriormente, en el año 25, había fallecido José Benito de Churriguera. Empieza una serie de avatares en el poblado. Se cierran las últimas fábricas a finales del siglo XVIII. Esa empresa, que había sido realmente, no, pues una empresa con muchísimo esfuerzo personal detrás, de muchas almas detrás, y luego empieza una época de abandono, casi a veces yo creo de miseria, y con aspectos también luego
interesantes que por lo menos quería comentaros durante la Guerra Civil, con la creación de ese tren que se va a llamar de los 40 días, que iba a intentar conectar la capital sitiada, ¿no?, por las tropas franquistas con la ciudad de Valencia. Bueno, pues un tema también muy agónico. Después vendrán también toda esta utilización de Nuevo Baztán, un tanto denigrante, por lo menos así me lo decía Pedro Navascués, al que realmente pues debo mi formación como historiadora de la arquitectura, y bueno, y esa serie de abandono. Pero como os decía, esto es otra historia, se ocuparán otros, ¿no?, de realizar estas aproximaciones. En el Congreso varias veces ha salido también las Salinas de Leduc como obra paradigmática. Solamente deciros que Nuevo Baztán es mucho antes que esta obra de Leduc. Y como muy bien dice y recoge la profesora Beatriz Blasco, comentando como un profesor que fue profesor suyo y también profesor mío, Julián Gallego, cuando al principio de sus clases en la Universidad Complutense preguntaba a sus alumnos quién conocía Nuevo Baztán, desgraciadamente casi nunca, si nadie conocía Nuevo Baztán, ¿no? Y hacía una reflexión, Julián Gallego decía, si Nuevo Baztán estuviera a 45 kilómetros de París, seguramente todos los conoceríamos. Por lo menos a quien no lo conozca, dirigido fundamentalmente pues, a alumnos, ¿no?, que puedan ver, ¿no?, esta presentación. A mí me gustaría precisamente haber despertado esa inquietud. Muchísimas gracias.